la familia, que es la base, que es la célula primigenia de la sociedad, debe observar principios que regulan la conducta y la personalidad de los seres humanos, que vienen dados porque en su seno, en el seno de esa familia, de esas células, que yo le digo que es altamente especializado, pues regulan la conducta, la personalidad de esos seres humanos que pertenecemos a una familia, y también en ella están contenidos los valores morales del trato social para que la vida se desarrolle en armonía y se desarrolle en interés social. Hoy el tema de la violencia familiar se vincula mucho a un tema que se ha empezado a hablar últimamente de una subrama, diría yo, del derecho penal, el llamado derecho penal de familia o derecho penal familiar, para tutelar también desde las normas del derecho penal determinadas conductas delictuosas que son típicas de la familia. Y yo creo que sí, que nuestros códigos están un poco dispersos en eso. Me refiero a los códigos penales. En Cuba, como en otros lugares, hay delitos que uno sabe que tienen que ver o guardan una relación estrecha con la familia, pero no están así en la sistemática del código regulado, y faltan otros componentes. Faltan otros de acoso, sobre todo más intelectuales o más espirituales que físicos. Y la violencia familiar, con su amplísimo espectro, deriva muchas de las veces en la ejecución en el derecho de familia de normas de derecho penal. La violencia en sus diferentes facetas, causante de muerte, de lesiones y de otros daños y pérdidas, condiciona la inseguridad del ser humano. Esa inseguridad se ha generalizado, yo diría que se ha globalizado, a tal extremo en el mundo que la ONU, en el avance sobre el Informe de Desarrollo Humano en 1994, expresó que es el máximo reto con que la humanidad entraría y entró al siglo XXI. Una de las formas de la expresión de la violencia familiar que más repudio concita en cualquier lugar del mundo es el maltrato infantil, que se conceptualiza en distintas formas que no se excluyen una a otra. El abuso físico, el abandono de niñas y niños, el abuso emocional y hasta el abuso sexual. Puede sumarse a esto la execrable explotación económica de los menores de edad. Más allá de eso que algunos llaman síndrome del niño y la niña maltratado, el análisis del maltrato infantil abarca estudios socioeconómicos, de intervención y prevención, hasta los de interés diagnóstico, técnicas y descripción de signos. Un asunto que en décadas atrás concernía especialmente al aparato judicial, se difunde ahora a múltiples áreas de la actividad y el conocimiento de la sociedad, en algo que yo defiendo con el perdón de los civilistas rancios de mi país, que me han dicho que yo he traicionado el procesalismo civil clásico y que me he pasado al bando de los familiaristas. Y es que yo creo, prueba de ello es que me encontré aquí con enfermeras y con otras personas, otras profesiones, creo en la interdisciplina y creo que es lo que nos va a salvar en muchas cosas. De manera que los menores de edad, al igual que sus madres,
sufren las consecuencias de vivir en ese ambiente agresor que a veces conocemos y que a veces no conocemos. Dado porque si no se les golpea de cualquier modo, se les afecta sobremanera, como es una afectación radical para un niño ver a su madre golpeada, maltratada, vejada, patrón de vida que les están insuflando y que van a seguir cuando esos niños sean hombres y mujeres, porque es lo que ven. Por lo que así mismo tratarán un día a sus esposas, a sus hijos, convirtiéndose el problema de la violencia en una cadena interminable, yo diría que a perpetuidad. Los padres, los que somos abuelos, y lo digo con mucha honra, porque aunque yo no tenga muchas caras, y no es que me pinte el pelo, ni siquiera el bigote, que un día me lo fueron a dar y dije, oye, eso no es tinte, eso es natural, no me pinto el bigote tampoco. Los padres, los abuelos, los cabezas de familia, tenemos la responsabilidad de controlar las manifestaciones negativas de la familia hasta eliminarlas por el irreversible daño que causan en la educación y formación de los valores y en la personalidad de los hijos, de los nietos. Pues estas expresiones perjudiciales provocan en las nuevas generaciones que tenemos que cuidar, porque son la continuidad de nuestra familia, conductas agresivas caracterizadas por la disposición al ataque primero, a atacar, a dar el frente, a usar en todo momento la violencia contra todo y contra todos, hasta contra el medio ambiente. Digo acá también que el fenómeno de la violencia familiar es multicausal y es de muy diversos tipos. De ahí que a la disímil gama de delitos y formas de violencia pueden asociarse múltiples explicaciones que van desde las biológicas, psicogenéticas, sociológicas, sociológicas, culturales, políticas, sociales. Resulta dable señalar que muchas, o que dadas las múltiples causas de la violencia, se precisan de varias acciones de respuesta. De varias acciones de respuesta que implican a su vez acciones inmediatas a controlar y en caso necesario reprimir, sin preterir acciones de mediano y largo plazo encaminadas a conocer la raíz de los problemas. El problema requiere accionar de consumo a los diferentes niveles del Estado, de las instituciones, de la sociedad misma, civil, como plataforma idónea para desplegar estas acciones. Las principales formas de la violencia familiar que se constatan son la violencia física, que comprende todo eso ya que he dicho, todo acto de fuerza, esa fuerza irresistible a veces, alcanza también a la intimidación, la amenaza, mediante la utilización del llamado apremio o acoso moral sobre otro miembro de la familia, a quien se le infunde miedo o temor a sufrir un grave mal o inminente en su persona o en la de sus descendientes o en la de sus afines. Y la violencia sexual, que sin perjuicio de los casos de delitos de violación y otros delitos contra la libertad sexual, se considera todo maltrato que constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, que la constriña a tener relaciones o prácticas sexuales con el agresor o con terceros mediante el uso no solo de la fuerza física. El antecedente de violencia siempre conlleva a repetición
convertir el acto en un círculo que va así, que no se abre, que sigue siendo un círculo. Creer o crecer, en una familia violenta es un elemento que incrementa el riesgo de futuras conductas similares por parte del propio sujeto que la sufrió o que la cometió contra otros miembros de la familia, por lo que ese antecedente de violencia familiar es tan importante como predisponente. Las realidades antes planteadas provocan que se extienda la violencia como un tipo de relación social marcada por el uso de la fuerza física y psicológica de quien manda, de quien tiene el poder sobre los que ellos creen inferiores, que suelen generalmente ser las mujeres. La violencia doméstica se convierte pues en un mecanismo diabólico de poder para garantizar la supervivencia a toda costa de la subordinación femenina a la masculina, porque el hombre es el amo y el señor, de la subordinación de los niños y de las niñas, de los adolescentes y a veces de los propios viejos, y del poder domínico que se cree que tiene y que de verdad tiene el que maltrata. Cabe entonces preguntar, ¿cuándo se invisibiliza la violencia familiar? La respuesta casi siempre es invariable en todos los países. No se registra adecuadamente, no se reconoce como un problema que sí atañe a la salud pública, no solamente la salud física, sino psíquica, mental. Solo se reconocen algunas manifestaciones. Se reduce a un problema, caso error, privado de la familia, en el que muy pocos se entrometen con el viejo dicho cubano, no sé si de acá o de toda nuestra América: no te metas entre marido y mujer. Cuando se naturaliza, se establece como hábito y por tanto ni asombra ni conmueve. Se convive con eso. La violencia contra la mujer se manifiesta desde el propio aborto. Al conocerse, a veces, que espera una niña y no un niño, el deseado varón. Pues en algunas sociedades las niñas son sometidas a prácticas tradicionales como la circuncisión, que las deja mutiladas o traumatizadas. Las mujeres son también víctimas del incesto, las violaciones, o son obligadas a contraer matrimonio a temprana edad antes de haber alcanzado la madurez física, mental y emocional, lo cual ocasiona, en muchos casos, hasta la muerte. Esta violencia contra la mujer, también llamada violencia de género, se reitera casi a diario a partir de un mismo patrón que la caracteriza. Pareja divorciada o en proceso de separación por malos tratos, denuncias varias de la mujer, falta o insuficiente forma de respuesta por parte del sistema que debe actuar y que a veces dice: ya me tiene cansado esta mujer con venir aquí a la unidad de policía a denunciar al marido, o ya me tiene cansado de tantas veces que viene al tribunal. A esto ya no se le hace caso. Lamentablemente es así. En este contexto, los hijos aparecen con una cualidad especial: testigos / víctimas de este proceso, ya que rara vez se sabe de ellos y de su sufrimiento, de los efectos de haber presenciado tanta violencia y de quienes se encargarán de su recuperación.
Actualmente no puede hablarse de un perfil típico de víctimas ni de agentes perpetradores de la violencia doméstica, pues la combinación de factores causales que la provocan permite una distribución amplia en cuanto a tipos de personalidad, estratos socioeconómicos y nivel educativo. Digamos algo que comprendemos y que es sabido. La mayoría de los hombres que son violentos dentro de su hogar revisten características de personas socialmente agradables, correctos en su trabajo y simpáticos en su comunidad. La mayoría de las mujeres sometidas a maltrato sufren silenciosamente, tratan de disimular por pena o por temor o para evitar comentarios de sus vecinos o de sus compañeros de trabajo. Los que se desdoblan me recuerdan aquel dicho de mis viejos abuelos maternos, que los llevo aquí y aquí, que fueron además mis padres porque de niño me criaban. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Y ante estas cosas, yo digo que estos hombres, que son candil de la calle y oscuridad de la casa, y salvando a los penalistas que están aquí, yo fui buen penal muchos años. Me tocó hacerlo. A veces los de mi mando tienes que hacerlo, lo tuve que hacer. No porque quería, sino porque tenía. Estaba obligado en un momento a hacer derecho penal. Y cuando yo oigo hablar hoy de lo que hablan los penalistas del llamado derecho penal económico y de los delincuentes de cuello blanco, digo que estos tipos que son los candiles de la calle y la oscuridad de la casa son violentos de cuello blanco. Eres una persona decente en la calle, de cuello y corbata, llegas a tu casa, te tomas unos tragos de ron y le caes a palo a tu mujer. Esos son los violentos de cuello blanco. Le tengo que comentar eso a la doctora Ocamesa, que seguro me va a decir, estoy de acuerdo contigo. Violentos de cuello blanco. Los niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato evitan demostrarlo por temor a mayores castigos en represalia o por burlas de sus condiscípulos en la escuela o en sus relaciones sociales. Todo esto configura una gruesa cortina detrás de la que se desarrolla el drama de la violencia doméstica. Sabemos que la mujer sufre violencia doméstica cuando sus parejas desconfían, cuando tienen discrepancias en la relación marital, cuando existe una pobre comunicación interpersonal y es muchas de las veces producida por personas que ingieren una droga lícita que muchos ingerimos, lo que pasa es que otros en grandes cantidades, que el alcohol. No es menos cierto que se han buscado soluciones para contrarrestar la violencia de género o contra la mujer, que no están siendo efectivas debido a que se actúa generalmente sobre los efectos, sobre el incendio, sobre las consecuencias y no sobre las causas del problema. Las políticas sociales, tanto de salud como de educación en un mundo globalizado, no contemplan en sus diseños campañas de prevención de la violencia lo suficientemente ilustrativas que frenen o al menos mitiguen este fenómeno. Súmese a ello que la generalidad de los medios masivos de difusión muestran a la violencia como una bandera para conseguir más audiencia sin cuantificar las consecuencias de este actuar, que son impredecibles. Hasta el momento, la medida más eficaz para prevenir cualquier mal que afecte la salud física o mental o la integridad de las personas ha sido la información y el conocimiento, no solo de los derechos, sino de las responsabilidades de las familias
como se decía ayer en plenario, creo que lo decía la doctora Elizabeth, ya no es derecho de familia, derecho de las familias, por la multiplicidad de familias que conforman la sociedad plena. Por lo que es posible pensar en una sociedad moderna, en crear centros de prevención de la violencia familiar. Por todo ello se impone que como miembros de una comunidad nos acerquemos a las organizaciones sociales, de profesionales, para dirigir peticiones a las autoridades, para lograr la elaboración de programas aplicables, pragmáticos, de prevención contra la violencia doméstica, que no por ser doméstica es menos grave que otros tipos de violencia. De lo que se trata, decía mi querida siempre que conocí en Cuba y que hace tiempo que no veo, la doctora Nilda Susana Golpeín, mediadora argentina de familia, es de actuar antes del incendio y no recoger la ceniza. Es la prevención de la violencia. La violencia en el seno familiar puede reputarse hoy de conducta criminal. Las familias que incurren en abandono, maltrato de niños y adolescentes se caracterizan como grupo en correspondencia con otros factores de proclividad a la agresión por experimentar sus miembros un mayor estrés vital, depresión, sentimientos de soledad y hacer un pobre uso de la ayuda social. Crecer en una familia violenta es un factor que incrementa el riesgo de futuras conductas similares, multiplicadas a lo largo de los años. Tal se comporta así que las nuevas generaciones transmitirán a su vez esa conducta violenta a la siguiente, produciéndose lo que hoy llamamos transmisión transgeneracional de la violencia, cuestión que se considera vital en la detención del fenómeno al tratamiento que se les dé a las víctimas más jóvenes de la violencia doméstica. Para una alumna mía, querida, cubana, abogada litigante, la doctora Idania González Hidalgo Gato, esposa de un ilustre pensador de la obra de Martí en Cuba, se desconoce el grado de ocurrencia de cada forma de violencia familiar por no existir estadísticas fidedignas al respecto. Pues esa violencia difícilmente se ejecuta en público y su marco es bastante reducido. Ocurre que la mayoría de los agredidos optan por asumir, por callar sufridamente el atropello en silencio, y cuando logran hablar sobre el tema son contradictorios, ocultan la realidad para escapar de esos malos momentos o para evitar la burla o la lástima, o justifican al maltratante por el grado de dependencia, a veces no solamente económica, sino espiritual, que los une a ellos. Aunque en Cuba se aprecia una larga lista de ilícitos penales que pueden destinarse a la corrección y castigo de los maltratantes y a la protección de los maltratados, estos no acaban todas las posibilidades que pueden darse y se escapan, por tanto, a los tipos penales, las agresiones psicológicas, las agresiones físicas de menor grado, las agresiones económicas, sociales y educativas, siendo necesario determinar del mismo modo como conductas delictivas aquellos actos violentos acontecidos dentro de la familia que no se contemplan por su envergadura en el derecho de familia, ni se contemplan para la adopción de medidas
preventivas. Tengo la dicha de haber podido estar con Benavides y con mi querido amigo, y lo puedo decir, el doctor Rubén Santos Velando. ¿Hay algún uruguayo acá? ¿No? Bueno, de la Universidad de la República. Y aprendí tanto con Rubén Santos Velando que el derecho de familia tenía que abrirse, y en estos temas de violencia y de todas estas cosas, al derecho internacional privado, que había que regular tantas cosas que son comunes a los países. Yo recuerdo a mi profesor, Dios lo tenga en la gloria, José Miguel Echemendía y García, de Derecho Internacional Privado. Tu derecho va atrás de ti como la sombra del cuerpo, donde quiera que estés. Y en estos temas hay que también meter a las normas de DIPRI, que creemos, los que hasta ahora estábamos confundidos, que no nos hacían falta esas normas en el derecho de familia. Estoy casi acabando. Lo ideal sería que en materia de lo familiar, y voy a decir, estoy terminando lo que preparé, porque traigo una cosa aquí que tengo que decir, aunque sea los párrafos, porque si no lo digo, no me puedo ir. Lo ideal sería que en la materia de lo familiar, más que en cualquier otra, la intervención judicial fuera mínima. Yo no estoy hablando de desjudicialización o de judicialización. Estoy diciendo que lo ideal sería que fuera mínima y que los involucrados pudieran, mediante el diálogo y la negociación o la mediación, encontrar la solución más beneficiosa a todos sin necesidad de recurrir a las Cortes de Justicia. Desde luego que esto no resulta fácil, ya que precisamente por tratarse de asuntos relativos a la familia existen sentimientos, creencias y convicciones en juego que dificultan a veces una solución negociada. Nuestras familias del mosaico latinoamericano tienen un embrión primigenio de vocación judeo-cristiana, y estamos arrastrando eso todavía. De ahí que en temas como la violencia familiar o violencia doméstica, se precisa que cuando la integridad física, psíquica, emocional de los miembros de la familia peligre por la asunción de individuos de conductas delictivas y estén presentes estas conductas, deben estar como garantes de estas normas sustantivas que deben tutelar la no ocurrencia de la violencia familiar. Deben estar también presentes normas sustantivas penales de lo familiar y el instrumento que constituye el proceso penal para esa materialización. Ahora, en un código que le anuncié a Diego y que lo digo acá, para el que fuimos a Bolivia y allí coincidimos los tres, el código de las familias y del proceso familiar del Estado Plurinacional de Bolivia, en uno de sus últimos títulos, lo que resulta atípico para un código de familia que además llevó a un primer libro el tema sustantivo y a un segundo libro el tema procesal de familia, 475 artículos, aparece entonces un capítulo final dedicado a los delitos contra la familia, y lo han metido ahí mismo, en ese código de la familia y del proceso familiar. Vale la pena reflexionar en estos temas de violencia respecto a una frase magistral que invita a la prevención. Se trata de una proverbial frase dicha hace tiempo por un hombre que fue elevado al rango de santo católico, Juan Pablo II, cuando expresara que el diálogo
basado en sólidas leyes morales, facilita la solución de los conflictos y favorece el respeto de la vida, de toda la vida humana. Pero un hombre grande también, que no es un santo, ni fue un clérigo, pero que es el único hombre que estando en vida se le dedicó un día internacional a su figura en el mundo, que fue ese hombre que se llama y se llamó Nelson Mandela. Digo, a medida que las nuevas generaciones aprenden de la violencia de las anteriores, las víctimas aprenden de sus agresores y se permite que perduren las condiciones sociales que favorecen la violencia. Ningún país, ninguna sociedad, ninguna comunidad es inmune a la violencia, pero tampoco estamos inermes ante ella, dijo Nelson Mandela. Adiós a la violencia de la familia para siempre. Y ni termino con una frase prosopopéyica ni un discurso político, sino con una frase que me llama a la meditación, al sosiego, al razonamiento. Dice así, en un versículo bíblico: es pues la fe, y esa es la que no nos puede fallar, la fe en el cambio, la fe en todo lo que tenemos que hacer, la fe en hablarle en los oídos a los políticos del nivel que sea, mientras más alto mejor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve, de lo que se siente. Hebreos capítulo 11, versículo 1.